Mi amiga Pygmy trató de arruinar mi boda porque ella debería ser la primera del grupo en casarse. Conocí a Paula en la preparatoria. Yo era reservada, de las que llegan, se sientan, toman apuntes y se van. Ella entró al salón saludando a todos, haciendo chistes y riéndose fuerte. Muy rápido se volvió el centro de atención y terminó sentada con mi pequeño grupo de amigas. Al inicio me cayó bien. Era ocurrente, proponía trabajos en equipo, parecía interesarse en lo que nos pasaba. Pero noté que cambiaba cuando había hombres cerca. Su voz se hacía más dulce. Se inclinaba hacia ellos, les celebraba todo y soltaba su frase favorita. Yo no soy como las demás chicas. Para sostener esa imagen, hablaba mal de otras mujeres. Comentaba que una compañera se veía desesperada por cómo subía fotos o que otra era exagerada por llorar en clase. Lo decía riéndose. Frente a uno o varios hombres. Cuando estábamos solo entre nosotras, en cambio, era cariñosa y atenta. Esa doble cara me confundía. Con el tiempo nuestro grupo se consolidó. Éramos 4 amigas que estudiábamos juntas. Hacíamos tareas y nos quedábamos a dormir en casa de alguna. En esas noches de plática, Paula empezó a repetir una idea, que sería la primera en casarse, que estaba hecha para ser esposa, que los hombres la veían y pensaban en anillo. A veces lo decía como chiste, pero no sonaba del todo en broma. Yo no lo tomaba en serio. Tenía exámenes, prácticas, problemas en casa. Casarse era algo lejano. Mi prioridad era terminar la carrera. Conseguir un trabajo y, si se daba, conocer a alguien con quien estuviera en paz. No me imaginaba compitiendo con mis amigas para ver quién llegaba primero al altar. La primera vez que sentí que Paula se molestaba porque alguien me prestara atención fue en una fiesta. Llevaba un vestido sencillo y un compañero se acercó a decirme que me veía bien. Antes de que yo respondiera, ella ya estaba a mi lado y dijo: hoy sí se arregló, casi nunca hace esfuerzo. Yo siento que me voy a casar pronto. La verdad, a ella le cuesta abrir su corazón. Él se rió incómodo. Yo también, pero por dentro sentí el golpe. Escenas similares empezaron a repetirse. Si un chico me hablaba un poco más, Paula hacía comentarios sobre lo complicada que yo era y luego se vendía a sí misma como alguien sencilla, que sabía cuidar a su pareja, todo envuelto en risas, como si nada fuera en serio. Yo elegí hacer lo que hacen muchas personas con las señales incómodas, mirar hacia otro lado, porque al mismo tiempo estaba la otra versión de ella, la Paula que me acompañaba al médico, que me escribía para saber si había llegado bien, que me prestaba libros y me llevaba chocolate en días pesados. Esa mezcla entre gestos reales de cariño y competencia silenciosa me hizo pensar que lo suyo era inseguridad, no maldad. Nunca imaginé que esa necesidad de ser la primera en todo, y en especial de ser la primera en casarse, un día la llevaría a intentar destruir mi boda. Pasaron los años y salimos de la preparatoria. Entramos a la universidad, luego al mundo del trabajo. Pero el grupo de amigas se mantuvo, aunque con menos tiempo y más cansancio. La primera en tener novio formal fue Paula. Lo presentó como el gran amor de su vida. Nos enseñó fotos de él y repitió que por fin había encontrado a alguien que la veía como mujer para casarse. En redes sociales parecían perfectos, flores, cenas, viajes cortos. En nuestras reuniones la versión era distinta. A veces llegaba con los ojos hinchados por haber discutido. Contaba que él se molestaba si no contestaba de inmediato o que revisaba sus mensajes y lo justificaba diciendo que era muy intenso. Cuando alguna señalaba que eso no era sano, se cerraba y decía que no entendíamos lo que era luchar por una relación. También se veía que ella necesitaba controlarlo. Se enfurecía si él salía con amigos, si no subía fotos juntos, si no respondía al instante. Había escenas de celos, publicaciones dramáticas y reconciliaciones públicas. Para Paula, todo eso era prueba de que estaban construyendo algo grande y encaminado al matrimonio que tanto repetía. Mientras tanto, nosotras vivíamos nuestras propias historias. Una amiga tenía un noviazgo tranquilo, otra prefería citas casuales. Yo tuve un par de relaciones que no funcionaron. Cada vez que le contaba a Paula que estaba conociendo a alguien, ella sonreía pero terminaba comparando, preguntando si ya me habían presentado con su familia o si él era tan detallista como su novio. Sentía que mi vida sentimental era evaluada con una regla que solo ella entendía. Cuando terminé con un chico que me hacía sentir insegura, Paula dijo: es que tú eres muy exigente, amiga. A veces hay que aguantar un poquito, si quieres algo estable. Yo sé que voy a ser la primera en casarme porque estoy dispuesta a luchar por mi relación. No lo dijo riéndose. Ahí entendí que para ella casarse no era solo un plan, era una competencia silenciosa. Después de eso, empecé a compartir menos detalles con ella. Seguíamos viéndonos y seguía siendo la amiga que me acompañaba a hacer trámites o que me escuchaba cuando tenía un mal día. Pero cada vez que el tema era el amor, sentía que hablaba con alguien que llevaba una tabla de puntuación. En cambio, yo escuchaba sus historias de peleas y reconciliaciones y sus anuncios de que, ya casi, se comprometían. Mientras su relación subía y bajaba, mi vida tomó un ritmo más estable. Terminé la carrera, conseguí un trabajo y empecé a organizarme mejor. No tenía pareja y, por primera vez, eso no me angustiaba. Aprendí a disfrutar de mis fines de semana sola y de mis propios planes. En una tarde de café, le conté que me sentía bien conmigo misma, aunque no tuviera novio. Ella frunció el ceño y dijo: está bien por ahora, pero el tiempo pasa. Yo sí me veo ya con anillo pronto. No quiero que luego te sientas mal cuando yo sea la primera en casarme. Sonrió al final, pero la frase se me quedó clavada. No fue mucho después cuando conocí a Daniel. Lo vi por primera vez en el trabajo, en un proyecto donde varias áreas teníamos que coordinarnos. Al inicio solo hablábamos de pendientes, pero pronto surgieron otras conversaciones sencillas. Empezamos a salir de forma discreta, un café después de la oficina, una caminata, una película. No sentí fuegos artificiales, sentí paz. Era respetuoso, escuchaba y tenía su propia vida sin intentar controlar la mía. Por primera vez, una relación no se sentía como montaña rusa. Esperé antes de contárselo a mis amigas. Cuando por fin lo hice, la reacción fue inmediata, mensajes alegres, preguntas curiosas. Paula también respondió, pero con un comentario típico: por fin alguien aguantó tu carácter. Amiga, ya era hora, cuando lo conoció en persona. Fue amable, aunque yo noté la forma en que lo miraba, como si lo evaluara. Le preguntó si pensaba en casarse algún día y si le gustaba comprometerse. Mientras lo escuchaba responder con tranquilidad, empecé a aceptar que quizás sí podía imaginar una vida a largo plazo con él.
Con el tiempo, mi relación con Daniel se hizo más sólida. Planeamos pequeños viajes y comenzamos a hablar de ahorrar juntos. Yo, la amiga, que supuestamente se iba a quedar sola por exigente, estaba construyendo algo sano casi sin darme cuenta. Y aunque aún no hablábamos abiertamente de boda, una idea empezó a rondarme la cabeza: si algún día nos comprometiéramos, ¿cómo reaccionaría Paula al ver que su famosa promesa de ser la primera en casarse empezaba a tambalearse frente a mis planes? Cuando yo digo que Paula intentó sabotear mi boda, la gente piensa que exagero, pero todo empezó el día en que Daniel se arrodilló frente a mí, en la sala de nuestro departamento. Con las manos temblándole y un anillo sencillo pero hermoso en la cajita azul, yo lloré. Dije que sí, casi sin dejarlo terminar la frase, y lo abracé tan fuerte que casi tiramos la mesa de centro. Lo siguiente que hice, cuando pude dejar de temblar, fue tomarle una foto al anillo en mi mano y mandarla al grupo de amigas con un simple: chicas, creo que necesito que reserven una fecha. Los mensajes no tardaron ni un minuto. Una mandó notas de audio gritando, otra escribió párrafos enteros de felicitaciones. Paula fue la última en contestar. En lugar de un felicidades, mandó un sticker de sorpresa y luego un ¿es en serio? No puedo creer que te nos adelantaste, jaja. Intenté no pensar demasiado en esa frase. Le respondí que sí, que Daniel me había propuesto matrimonio, que estaba feliz y que quería que estuvieran a mi lado. Paula puso: obvio, seré tu dama, pero tenemos que hablar de varias cosas primero. Acuérdate de lo que prometimos. Yo me quedé mirando la pantalla, confundida. No recordaba ninguna promesa solemne. Cuando nos vimos en persona, unos días después, entendí a qué se refería. Nos reunimos en una cafetería. Yo llevaba todavía esa sonrisa tonta de recién comprometida, mientras ella llegó con lentes oscuros y un gesto extraño, entre sonrisa y molestia. Apenas nos sentamos, se inclinó hacia mí. Dime que, ¿estás bromeando con lo de la boda tan pronto?, me dijo, sin rodeos. Tú sabes que, yo siempre he dicho que voy a ser la primera en casarme. Me reí, esperando que luego dijera que era broma. No lo hizo, Paula, no es una carrera, respondí, todavía amable. Daniel y yo lo hablamos mucho. Nos sentimos listos. No me malinterpretes, dijo, apoyando la barbilla en la mano. Me alegro por ti, pero tú y yo teníamos un trato. Dijimos que yo iba a ser la primera, que tú me ibas a acompañar en mi boda y luego ya vendría la tuya. Empecé a repasar mentalmente todas nuestras conversaciones. Recordaba 1000 noches de plática, pero ninguna en la que hubiéramos firmado un orden de bodas. Nunca hicimos un trato así, contesté, más seria. Bromeábamos con eso, sí, pero nada de esto es contra ti. Sus ojos se nublaron. Claro que sí lo hicimos. En tu casa, ¿te acuerdas? Cuando yo empecé con mi ex y tú todavía ni salías con nadie. Dijiste que yo iba a ser la primera, que tú tenías otras prioridades. Lo peor es que, aunque tenía claro que no era verdad, dudé de mi propia memoria por un segundo. Al final, no importaba. No era lógico que mi vida entera estuviera atada a una frase dicha entre risas años atrás. Aunque lo hubiéramos dicho, respiré hondo, no es algo que pueda decidir por ti. No puedo romper mi compromiso solo porque tú querías casarte primero. Paula se recargó en la silla, cruzó los brazos y soltó una risa sin humor. Entonces haz algo más sensato, mueve la fecha. Espérate a que yo encuentre a alguien que valga la pena. No es tan difícil. Llevan poco. Podrías darle más tiempo, ver si sí funciona y así me da chance a mí. Ahí fue cuando empecé a sentir rabia. Mi relación no es un borrador, dije, tratando de mantener la voz baja. No voy a retrasar la boda por competencia. Y no voy a supeditar mi vida al calendario de nadie. Me miró como si yo fuera la egoísta. ¿Sabes qué? Llevo años luchando por construir algo serio, dijo, con tono dolido. ¿Sabes lo que me costó esa relación? ¿Y tú? Tú que siempre has sido tan complicada, de la nada encuentras a alguien y ya estás a nada de casarte. No se siente justo. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir culpa, sentí una claridad fría, Paula. Lo lamento si te sientes así, pero lo que no es justo es que quieras que pos mi vida por un trato que solo tú recuerdas, respondí. Si eres mi amiga, me vas a apoyar. Si no puedes, también lo entiendo, pero no voy a cambiar mi decisión. Un silencio denso se instaló entre nosotras. Ella tomó su café, dio un sorbo y luego me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Está bien, dijo. Si eso quieres, adelante. Solo no te sorprendas cuando las cosas se desacomoden. El universo tiene formas raras de acomodar las prioridades. Se levantó, me dio un abrazo rápido, frío, y se fue sin voltear atrás. Me quedé sola en la mesa, con mi anillo brillando tímidamente en la mano y una sensación extraña en el estómago. No sabía todavía que esa conversación había sido, en realidad, la declaración de guerra de alguien que no estaba dispuesto a aceptar que, por una vez, no iba a ser la protagonista. Después de esa plática en la cafetería, decidí hacerlo de siempre, con los comportamientos raros de Paula, minimizar. Me repetí que estaba dolida, que con el tiempo se le pasaría. Incluso organizamos una salida para celebrar el compromiso. Brindamos, me abrazó fuerte y prometió ayudarme en absolutamente todo. Y por unas horas me permití creer que todo estaba bien. Luego empezaron las pequeñas cosas. Una amiga canceló una visita a un salón porque, según Paula, yo ya lo había apartado sin avisar. Otra dudó de si de verdad quería que fuera dama porque ella le dijo que yo estaba cambiando de opinión. Siempre que seguía el hilo del chisme, el origen era el mismo, también cambiaron sus publicaciones. Dejó de subir cosas normales y empezó a llenar su muro con textos sobre amigas que te dejan atrás y te quitan tu lugar. No ponía nombres, pero todo el mundo sabía de quién hablaba. Quise aclararlo y le mandé un mensaje largo diciéndole que me dolía verla así y que prefería que me hablara directo. Horas después respondió, no estoy hablando de ti, no todo gira a tu alrededor, y luego me ocultó de sus historias. Esa mezcla de indirectas públicas y rechazo privado me dejó sintiéndome ridícula. Mientras tanto, Daniel y yo seguíamos con los preparativos, menú, flores, música. Cada vez que veía el nombre de Paula en la pantalla, se me tensaban los hombros. Hasta que una noche él me dijo que no quería que nuestras fotos de boda recordaran meses de drama ajeno y que, si mi amiga no podía estar feliz por mí, al menos no debía arruinar el proceso, prometí que pondría límites. Aunque no sabía bien cómo hacerlo sin sentir que estaba traicionando a alguien a quien había visto llorar muchas veces. El punto de quiebre fue una reunión con las damas para hablar de maquillaje. Transporte. Paula llegó tarde, se sentó y, sin contexto, dijo que esperaba que tuviéramos un plan por si Daniel se arrepentía en el altar.
Porque una cosa era decir que sí en la sala de la casa y otra frente a todo el mundo. Nadie se rió. Una amiga le pidió que dejara de decir eso, ella se ofendió y se puso a llorar, diciendo que solo quería protegerme. Esa noche, cuando se lo conté a Daniel, me dijo que estaba cruzando una línea y que tenía la sensación de que no se iba a quedar ahí. Yo también lo sentía, pero aún me parecía exagerado imaginar que pudiera ser algo realmente grave. Pensé que se limitaría a chismes y comentarios hirientes. Me equivoqué, la despedida conjunta fue en casa de un amigo de Daniel. Música, comida y bebidas, nada fuera de lo normal. Paula llegó muy arreglada y se pegó a él desde el principio, llenándole el vaso y bromeando con que tenía que emborracharse por última vez como hombre libre. Mientras yo saludaba gente, una amiga se acercó a decirme en voz baja que Paula le estaba dando trago tras trago y que le decía que yo estaba insoportable con la boda. Cuando busqué a Daniel, ya no estaba en la sala y otro chico me dijo que lo había visto irse tambaleando hacia una habitación. Apoyado en ella. No pensé, solo caminé. El pasillo se me hizo eterno. Una de las puertas estaba entreabierta y de adentro salía la voz de Paula, suave pero clara: te mereces a alguien que te entienda de verdad, decía. No a alguien que solo quiere la foto perfecta de la boda. Empujé la puerta. Daniel estaba sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida y la camisa un poco desacomodada. Se veía claramente mareado. Paula estaba frente a él, demasiado cerca, con una mano en su pecho y el cuerpo inclinado, como si solo estuviera esperando el momento para acercar la boca a la suya. Por un segundo sentí que el aire se me salía del cuerpo. Después, una calma fría me recorrió entera. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Mi voz sonó mucho más firme de lo que yo me sentía. Daniel levantó la cabeza, parpadeando lento temor. Murmuró: yo solo. Estoy un poco tomado. Paula se giró hacia mí con fastidio, como si yo fuera la que estaba interrumpiendo algo normal. Lo estoy cuidando, dijo. Tú andas en todo menos con él. No quieres que se lastime, ¿o sí? La escena, sus palabras, el olor fuerte a alcohol. La expresión confundida de Daniel y la calma con la que ella decía que lo estaba cuidando me dejaron claro algo que yo no quería ver. No era solo una amiga herida. Era alguien dispuesta a empujar a mi futuro esposo al borde de una traición con tal de no aceptar que mi boda iba a suceder sin ella en el centro. Lo que vi en esa habitación cambió por completo la forma en la que veía a Paula y la forma en la que veía mi propia boda. No grité ni hice un escándalo. Fui hacia Daniel, lo tomé del brazo y le pedí que se levantara. Paula se interpuso entre nosotros, diciendo con esa voz suave que usaba para quedar bien que solo lo estaba cuidando, que yo lo tenía abandonado. No respondí. Solo la miré hasta que se hizo a un lado con una mueca. Ayudé a Daniel a caminar hasta el pasillo. Estaba mareado, con la mirada perdida, repitiendo que no entendía por qué se sentía tan mal si casi no había tomado. Nos fuimos de la fiesta sin despedirnos. En el taxi, con la ciudad pasando en manchas de luz. Le pedí que me contara exactamente qué había pasado desde que Paula se le pegó. Su versión fue simple, ella le servía cada vaso. Insistía en que tenía que relajarse antes del gran día. Lo empujó a ir a una habitación para hablar sin tanto ruido y se sentó demasiado cerca. Él dijo que se sintió incómodo, pero que ya estaba tan mareado que le costaba reaccionar. No intentó adornar nada. Me ofreció su celular sin que se lo pidiera. En los mensajes vi algo que me dolió y me aclaró todo a la vez. Días antes, ella le había mandado chistes sobre novios que se arrepienten. Comentarios de: si te arrepientes, aquí siempre hay un plan B, y frases raras sobre que no todos valoran a la persona que tienen al lado. Él había respondido con monosílabos hasta dejar de contestar. No eran mensajes limpios, pero tampoco había coqueteo de su parte. Ahí entendí que el problema era ella. No quiero volver a enterarme de algo así por casualidad, le dije con la voz cansada. Si alguien cruza una línea conmigo, prefiero saberlo aunque me duela. Al día siguiente dejé de inventar excusas. En lugar de guardar la historia como algo vergonzoso, hice una videollamada con nuestras amigas más cercanas. Les conté lo que había pasado sin dramatizar, pero sin quitarle peso: el alcohol, la habitación, la cercanía física, la escena que presencié. Hubo un silencio largo. Luego empezaron a salir piezas sueltas que, juntas, dibujaban un patrón. Una amiga contó que, unas semanas antes, Paula le había dicho que, si Daniel se daba cuenta de que su novia no lo valoraba, alguien tenía que abrirle los ojos. Otra confesó que, en la fiesta, la había visto siguiéndolo con la botella, casi molestándose si otra persona intentaba servirle. Me reenviaron capturas de mensajes donde hablaba de mí como si yo fuera una persona ingrata que no apreciaba todo lo que ella hacía por mi relación. Guardé todo en una carpeta, pantallas de sus chats con Daniel, mensajes que mis amigas me reenviaron, comentarios que ella había dejado en publicaciones anteriores. No estaba preparando una venganza. Estaba construyendo un recordatorio para mí misma de que no estaba exagerando, de que lo que sentía tenía sustento. Con esa fuerza nueva, le escribí a Paula: no voy a fingir que no vi lo que hiciste. Emborrachaste a mi pareja y lo llevaste a una habitación a solas. Llevas tiempo cruzando límites con comentarios y mensajes. A partir de hoy, no formas parte de los preparativos. No estás invitada a la boda. Te pido que no te acerques a nosotros. Tardó varias horas en contestar. Cuando lo hizo, fue con un texto largo en el que se pintaba como una amiga preocupada. Decía que yo estaba distorsionando todo, que solo lo había llevado a descansar, que mi inseguridad me estaba haciendo ver maldad donde no la había. Añadió que, si la sacaba de la boda, todos se darían cuenta de lo controladora que yo era y que, con el tiempo, me iba a quedar sola. Ahí fue cuando dejó de hablarme por privado y empezó a hacerlo en público. Sus redes se llenaron de frases sobre amigas que te usan hasta que encuentran novio. De textos sobre lo duro que es ser la única honesta en un grupo de hipócritas. De indirectas hacia mujeres que se casan por miedo a quedarse solas y hacia parejas que se construyen sobre mentiras. No mencionaba mi nombre, pero etiquetaba en comentarios a gente en común, como si quisiera asegurarse de que vieran lo mucho que supuestamente estaba sufriendo. Mientras tanto, la fecha de la boda se acercaba. Entre flores, pruebas de vestido y pagos al salón, había un tema que se repetía en mi cabeza como una alarma. ¿Y si aparece el día de la boda? Fuimos al salón y pedimos hablar con el encargado. Le contamos que había una persona conflictiva con la que habíamos tenido problemas, que no estaba invitada, que tal vez intentaría entrar fingiendo que sí.
Le mostramos una foto de Paula y le pedimos que se la compartiera al equipo de seguridad. No di detalles. Solo dije que necesitábamos que nos avisaran si se acercaba. La noche antes de la boda, cuando ya tenía el vestido colgado en la puerta y los zapatos listos, llegó un último mensaje de Paula. Decía que algún día me daría cuenta de que Daniel no era para mí, que me estaba casando por impulso, que estaba repitiendo patrones de mujeres que se conforman con poco. Terminaba con una frase que leí varias veces: todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Si insistes en seguir adelante, no me hago responsable de lo que pase. Sentí un escalofrío. No contesté. Guardé la captura y apagué el celular. Lloré un rato, más por cansancio que por tristeza. Y al final me dormí pensando en algo muy simple. No podía controlar lo que ella hiciera, pero sí podía decidir que no iba a darle el papel estelar en la película de mi vida. Al llegar al salón, vi a la gente acomodarse, a mis tías tomar fotos, a los sobrinos correteando. Daniel me esperaba al final del pasillo, nervioso y con los ojos brillantes. Durante unos minutos, todo fue exactamente como lo había imaginado: música suave, pasos lentos, respiraciones contenidas. El oficiante empezó a hablar de compromiso, de respeto, de elegir a una persona todos los días. Nosotros nos tomamos de las manos. Cuando llegó el momento de las preguntas, cuando el salón entero se quedó en silencio, ocurrió lo que había temido desde esa noche en la fiesta de Esperen. La puerta se abrió y entró Paula. Si hubiera querido pasar desapercibida, lo habría tenido difícil. Iba vestida de blanco, con un vestido largo de encaje y brillo, demasiado parecido a un vestido de novia como para ser casual. Caminaba por el pasillo con la cabeza en alto como si tuviera derecho a estar allí. Vi como varias personas se miraban entre ellas, confundidas. Mis amigas se quedaron heladas. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Paula avanzó unos pasos, ignorando al personal del salón que ya se había puesto en movimiento. No pueden seguir con esto, dijo en voz alta. Él no la ama de verdad. Está confundido. Esta boda es un error. El murmullo se extendió como una ola. Yo sentí que el corazón se me iba a salir por la boca y al mismo tiempo una calma extraña me recorrió el cuerpo. Era como ver materializado, frente a todos, algo que yo llevaba semanas viviendo a puertas cerradas. El encargado de seguridad se acercó por un costado, junto con otro elemento. No la tocaron. Solo se colocaron cerca de ella, dejándole claro que no iba a poder llegar hasta el altar. Paula lo notó y se apresuró a soltar su guión. Tú sabes que teníamos un trato, me gritó, mirándome. Dijiste que yo iba a ser la primera en casarme, que tú me ibas a acompañar en mi boda. No al revés. No puedes hacer esto. No puedes robarme mi lugar. Escuchar esas palabras en voz alta, frente a mi familia y mis amigos, fue tan absurdo que me dieron ganas de reír. Ahí estaba, exhibiendo que todo su odio venía de una promesa inventada años atrás, convertida en regla de vida en su cabeza. Di un paso al frente, sin soltar la mano de Daniel. No hay ningún trato. Paula, dije, lo bastante fuerte para que se escuchara. Nunca lo hubo. Esta es mi boda, mi decisión y mi vida. Te pedí que no vinieras. Te lo repito aquí, no eres bienvenida. Ella abrió y cerró la boca, buscando algo con que contraatacar. Lo único que encontró fue la carta de siempre. Eres una desagradecida, escupió. Sin mí seguiría siendo la chica apagada que nadie miraba. Vas a ver que se va a arrepentir. Intentó moverse hacia Daniel, pero el personal de seguridad se colocó frente a ella. Le pidieron, con firmeza, que saliera. Ella se resistió un poco, lloró, dijo que yo estaba loca, que todos se estaban dejando manipular. Miré alrededor. Nadie salió en su defensa. Había caras de sorpresa, sí, pero también de comprensión. Más de una ya había visto sus publicaciones y ahora podía unir los puntos. Cuando por fin la sacaron del salón, el silencio que quedó fue pesado. Miré a Daniel. Él me apretó la mano. Si quieres, paramos aquí, susurró. Nos damos un momento, respiramos, decidimos después. Lo amé profundamente por ofrecer eso justo entonces. Pero también supe que, si dejaba que la escena de Paula definiera mi boda, su sombra se quedaría pegada a cada recuerdo. Negué con la cabeza. No respondí. Ya hizo suficiente ruido. No voy a dejar que también se lleve este momento. Volví a mirar al oficiante y asentí. Él, todavía un poco desconcertado, retomó la ceremonia. La gente necesitó unos minutos para relajarse. Luego empezaron a sonar tímidas risas y comentarios de alivio. Cuando finalmente dijimos sí y se escucharon los aplausos, sentí algo parecido a una limpieza interna. No era solo que me estaba casando. Era que, en medio del desastre, había elegido poner mis límites por encima del miedo a quedar como la mala. El resto de la noche no fue perfecto, pero fue nuestro. Hubo quien se acercó a preguntarme si estaba bien. Hubo quien se disculpó por no haber visto antes lo que pasaba. Hubo también quien aprovechó para chismear, porque así es la gente. Paula intentó acercarse otra vez más tarde, pero la seguridad ya tenía instrucciones claras y la detuvo en la entrada. No pasó de ahí. Yo bailé. Comí pastel. Me reí de los pasos torpes de Daniel en la pista. Me tomé fotos con las personas que habían decidido estar de mi lado sin condiciones. Y poco a poco, la imagen de Paula, gritando en el pasillo, se fue haciendo más pequeña en mi mente, reemplazada por la de las manos que me sostenían, las risas sinceras, los abrazos largos. Esa noche, ya en el hotel, me quité el vestido con cuidado. Vi en la parte baja de la falda unas pequeñas manchas de tierra, recuerdo de todo el movimiento alrededor de la escena. En lugar de molestarme, me hicieron sonreír. Eran, de alguna manera, la marca de que una persona había intentado tomar el control de mi historia y no lo había logrado. Fue ahí, sentada en la orilla de la cama, con el vestido sobre las piernas, cuando entendí algo que suena simple, pero que me costó años aprender: no estoy obligada a mantener en mi vida a quien necesita rebajarme para sentirse protagonista. Y si eso significa sacar a alguien de mi boda frente a todos, entonces también significa que, por primera vez, me estoy eligiendo a mí. La mañana siguiente a la boda, me desperté antes que Daniel, con la garganta seca y las piernas adoloridas, pero con una sensación nueva. Por fin el primer pensamiento del día no era qué irá a hacer Paula ahora, sino ayer me casé. A pesar de todo lo que intentó, tomé el celular con cierta atención. Tenía notificaciones por todos lados, fotos etiquetadas, mensajes cariñosos, videos de la pista de baile. Y abajo, un chat con decenas de mensajes sin leer. Paula. No los abrí. Mantener el dedo sobre su nombre, archivar la conversación y ver cómo desaparecía de la pantalla fue casi tan liberador como bailar el primer vals.
Daniel se despertó poco después. Desayunamos en silencio, mirando fotos que nos mandaban familiares. Cada tanto, el tema volvía solo. No puedo creer que haya entrado vestida de blanco, murmuró él, todavía incrédulo. Yo tampoco respondí. Pero tampoco voy a dejar que esa escena sea lo único que recordemos de ayer. Teníamos la luna de miel a unas horas. En el aeropuerto, una amiga me escribió para preguntarme si estaba bien y para ofrecerse a borrar comentarios agresivos de Paula en las publicaciones de la boda. Me dijo algo que me sostuvo todo el viaje: nadie piensa que exageraste. Todos vimos lo que hizo, la luna de miel no borró lo ocurrido, pero puso una pausa necesaria. Caminamos, reímos, hicimos chistes incómodos sobre lo cinematográfica que había sido la interrupción y también tuvimos conversaciones serias. Daniel me preguntó más de una vez si creía posible reconciliarnos con Paula en el futuro. Yo respondí que una cosa era equivocarse y otra muy distinta era planear meterse con tu pareja y irrumpir en tu boda. No quería empezar el matrimonio, normalizando eso como algo perdonable por costumbre. Al volver, la vida cotidiana nos estaba esperando, trabajo acumulado, recibos pendientes. Y también, por supuesto, las secuelas del huracán Paula. El grupo de amigas estaba dividido. Algunas ya la habían bloqueado, otras estaban cansadas pero aún la tenían agregada. Me mandaron capturas de sus publicaciones, textos larguísimos sobre amigas que te apuñalan por la espalda. Sobre gente que no soporta la verdad y mujeres que se casan solo por miedo a quedarse solas. No ponía mi nombre, pero no hacía falta. Decidí, por primera vez, leer con calma los mensajes que me había enviado antes y después de la boda. Había de todo: disculpas a medias, reproches por haberla traicionado, acusaciones de que yo le había robado su lugar. Advertencias de que no se haría responsable si algo salía mal en mi matrimonio. Entre línea y línea, se repetía la misma idea: ella se veía a sí misma como la dueña de un puesto que yo le había arrebatado. Fui guardando todo en una carpeta: capturas, fechas, los audios donde decía que podía presentarse en mi casa para hablar de frente, los textos donde sugería que podía arruinar mi felicidad si quería. No era para redactar un gran discurso de respuesta, sino porque, por primera vez, empecé a ver su comportamiento como algo que iba más allá de un mal carácter. Una tarde, después de recibir un mensaje particularmente inquietante, Daniel me miró serio. No me gusta nada esto, dijo. No quiero que tengas miedo de salir de casa o de abrir el celular. ¿Por qué no hablamos con alguien que sepa qué hacer en estos casos? La idea de meter abogados en una historia que había empezado con trabajos en equipo y pijamadas me revolvió el estómago. Pero también pensé en mi boda detenida, en su mano sobre el pecho de Daniel en aquella habitación, en todas las veces en que dudé de mí misma por hacerla sentir mal. No podía seguir tratándolo como un simple drama entre amigas. Buscamos a una abogada que nos recomendaron. Me senté frente a ella y, por primera vez, conté todo en orden: los comentarios pasivo-agresivos, la insistencia en ser la primera en casarse, el plan de emborrachar a Daniel, la escena en la fiesta, las publicaciones en redes, la irrupción en la ceremonia, los mensajes posteriores. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y pensaba si me lo estuviera contando otra persona. Yo también le diría que no está exagerando. La abogada revisó las capturas, tomó notas y me explicó que no tenía por qué esperar a que algo peor sucediera. Con lo que ya había, podía solicitar una orden de protección para que Paula tuviera prohibido acercarse a mí, a mi casa, a mi trabajo y a cualquier espacio donde yo estuviera. Me preguntó si quería iniciar el proceso. Sentí un nudo en la garganta, parte de mí seguía viendo a la Paula que me llevaba chocolate cuando estaba enferma, pero la otra parte tenía muy fresca la imagen de ella gritando en mi boda, reclamando un lugar que nadie le debía. Elegí escuchar a esa última. Dije que si el trámite fue menos dramático de lo que imaginaba, pero igual de duro. Declaraciones, firmas, esperar respuestas. Mientras tanto, Paula siguió construyendo su versión de la historia en redes. Según ella, yo la había sacado de la boda por envidia, estaba manipulada por Daniel y ahora la quería silenciar porque sabía demasiadas cosas. Si alguien leía solo sus textos, podría pensar que yo era una villana de telenovela. La diferencia ahora era que ya no hablaba sola. Varias personas empezaron a responderle, con paciencia, que lo de la boda había sido una falta de respeto grave, que no era normal intentar besarse con el futuro esposo de una amiga ni entrar a gritos en una ceremonia. Algunas simplemente dejaron de seguirla, cansadas de la misma canción. En casa, mis papás también cambiaron de postura. Al principio habían minimizado lo de la fiesta, pensando que era un malentendido borracho más. Cuando les enseñé los mensajes, mi mamá, que siempre trata de encontrar una explicación comprensiva para todo, fue la primera en decir: esto ya no es un berrinche, hija, es acoso. El día que llegó la notificación de que la orden de alejamiento se había concedido, sentí una mezcla rara de alivio y duelo. Alivio porque, por fin, había un límite claro que no dependía solo de mi voluntad. Duelo porque, de alguna manera, eso era la confirmación oficial de que la persona que un día llamé amiga se había convertido en alguien de quien necesitaba protegerme legalmente. A partir de ahí, los mensajes directos se detuvieron. Paula desapareció de mi bandeja de entrada, no por conciencia propia, sino porque por fin había una consecuencia real si insistía. Durante un tiempo siguió con las indirectas públicas, pero cada vez con menos eco. Su círculo se hizo más pequeño. Algunas personas en común me contaban que ya no sabían cómo hablar con ella sin que la conversación terminara en quejas sobre lo injusta que yo había sido. Unos meses después, una amiga nos dijo en el grupo que Paula estaba pensando en irse de la ciudad. Según lo que había escuchado, había tenido problemas también en su trabajo y con su familia. El mismo patrón de dramas, alianzas, rupturas y victimización se repetía en otros espacios, donde yo ni siquiera estaba presente. No voy a mentir, por un segundo sentí una especie de justicia poética. No porque deseara su fracaso, sino porque quedaba claro que el problema no era mi boda, ni Daniel, ni yo. Era algo que ella llevaba cargando a todos lados. Pero inmediatamente después sentí tristeza. Nadie gana realmente cuando una historia termina así. La diferencia con la versión anterior de mí misma fue que, esta vez, no sentí que tenía que ir a rescatarla. No le escribí para ofrecerle apoyo, no corrí a preguntarle dónde se mudaría, no intenté arreglar lo que ella misma había roto. Entendí que confundir compasión con permisividad fue justo lo que nos llevó a ese punto. Mis amigas hablaban de sus trabajos, de sus parejas, de sus problemas. Y yo contaba pequeños momentos de mi vida de casada.
Discusiones domésticas normales, planes a futuro, chistes tontos. La ausencia de Paula dejó de sentirse como un hueco espantoso y empezó a parecerse más a un silencio sano. Con el tiempo, mi vida empezó a ordenarse alrededor de otras cosas. No fue de un día para otro. Al principio, cualquier notificación nueva me hacía pensar que algo relacionado con Paula había explotado otra vez. Pero los días pasaban, abría el celular y había de todo menos ella, correos del trabajo, memes en el grupo familiar, fotos de mascotas ajenas. Empecé a notar que, cuando alguien deja de empujar la puerta todo el tiempo, el ruido también se apaga. Daniel y yo seguimos con nuestra rutina, adaptándonos a la vida de pareja. Discutíamos por cosas pequeñas, como quién olvidó sacar la basura, y luego nos reconciliábamos, como cualquier matrimonio normal. Esas discusiones simples, sin espectadores, contrastaban mucho con la montaña rusa que había sido la relación de Paula con su ex. Era como vivir en otra realidad. Aún así, la historia con ella me dejó marcas. Empecé a ser más desconfiada al hacer nuevas amistades. Cuando alguien hacía un comentario ambiguo, mi mente iba directo al peor escenario. Me di cuenta de que, más allá de la orden legal, yo necesitaba entender por qué había permitido tanto tiempo ciertas actitudes solo para no perder a una amiga. Terminé yendo a terapia, no por Paula en sí, sino por lo que ella representaba. Le conté a la psicóloga cómo, durante años, había aceptado bromas que no eran bromas, comparaciones constantes y críticas veladas a mi carácter, siempre con la excusa de que era su forma de querer. Le hablé de mi papel de la que cede, de la que prefiere callar antes que incomodar. Ella me preguntó en qué momentos de esa amistad yo me había protegido y en cuáles me había dejado a un lado para sostener la relación. La respuesta fue incómoda. Muchas veces elegí la paz aparente por encima de mi tranquilidad real. Cuando Paula menospreciaba mis logros o hacía chistes sobre mi vida sentimental, yo pensaba, está insegura, ya se le pasará. Y cada ya se le pasará le abría la puerta a algo más grande. Cambiar esa idea me ayudó a dejar de hablarme como enemigo. En vez de repetirme qué tonta fuiste por no verlo antes, empecé a reconocer que sí veía cosas raras, pero las justificaba por miedo a quedar como la mala. Entender eso no borró el daño, pero me devolvió algo de control sobre lo que iba a permitir en adelante. Mientras yo hacía ese proceso interno, el mundo siguió girando. No supe exactamente cuándo se fue Paula de la ciudad. Me enteré por comentarios sueltos. Alguien dijo que había subido fotos limpiando un departamento en otra parte. Otra persona comentó que estaba empezando de cero. No pregunté detalles. Sabía que, si volvía a ponerla en el centro de mi atención, iba a repetir la misma dinámica de siempre. Hubo, sin embargo, un último eco directo, meses después de su mudanza. Recibí un correo desde una dirección desconocida. El asunto decía, solo léelo, por favor. Dudé, pero terminé abriéndolo. Era Paula y escribía que estaba sola, que las cosas no le habían salido como esperaba, que se sentía traicionada por muchas personas. Admitía, a medias, que se había pasado en la boda, pero rápidamente desviaba el foco, aseguraba que todo había sido una explosión de dolor por sentirse reemplazada, que yo no entendía lo que para ella significaba verme con anillo, que la orden de alejamiento le había parecido exagerada. Terminaba con una frase que me quedó grabada, si me hubieras querido un poco más. No habría tenido que llegar tan lejos. Esa línea resumía todo, su comportamiento seguía siendo responsabilidad de los demás. Si yo la hubiera querido más, si hubiera sido menos egoísta, si hubiera respetado los acuerdos que solo existían en su cabeza, ella no habría hecho lo que hizo. Era una forma muy pulida de culparme otra vez. No respondí. Tomé una captura, la guardé por si algún día la necesitaba como evidencia y archivé el correo. En terapia hablamos de eso y confirmé algo que ya intuía. Responderle, aunque fuera con una explicación perfecta, solo abriría una puerta que me había costado mucho cerrar. No quería volver a ocupar el lugar de abogada defensora de mis propios límites. Desde entonces, los ecos fueron cada vez más lejanos. De vez en cuando, alguien en común mencionaba que la había visto en redes con nuevas amistades y nuevos conflictos. El guión se repetía, pero ahora con otros nombres. Yo ya no aparecía en esa obra, y eso, lejos de dolerme, me confirmó que el problema iba con ella a donde fuera. Mi vida, en cambio, fue tomando otra forma. Empecé a invertir tiempo en relaciones que se sentían ligeras y recíprocas. Me acerqué más a las amigas que, en los momentos difíciles, estuvieron de mi lado, sin necesidad de hacerme sentir culpable por eso. También hice nuevas amistades en el trabajo, pero con otra actitud. Ya no asumía que tenía que demostrar que era una buena amiga a costa de tolerar cualquier cosa. Si algo me incomodaba, lo decía. Si veía una bandera roja, la tomaba en serio. Con Daniel, la confianza también pasó por una prueba silenciosa. No voy a mentir, hubo noches en las que mi mente se iba a ese cuarto de la fiesta, al olor a alcohol, a la imagen de él sentado, mientras Paula se le acercaba. No porque creyera que él tuviera mala intención, sino porque mi cabeza asociaba esa escena con la sensación de traición. En vez de guardármelo, se lo dije. Él no se puso a la defensiva. Me propuso que, de ahí en adelante, cualquier situación rara con otra persona, la habláramos de inmediato, aunque pareciera insignificante. Que nunca más me enterara de algo así por accidente, ni a través de terceros. No fue una sola conversación, fueron muchas. Y en ese ir y venir entendí que, sacar a Paula de mi vida, no solo protegía mi paz, también protegía mi relación de una tercera persona, dispuesta a alimentar mis inseguridades. Con los meses, empecé a recordar la boda, sin que su escena en el pasillo fuera lo primero que aparecía en mi mente. Pensaba en mi papá nervioso antes de caminar conmigo, en mi mamá acomodándome el velo, en mis sobrinos correteando entre las mesas. En el momento en que Daniel casi se cae al intentar un giro en la pista, la interrupción de Paula se volvió un capítulo incómodo dentro de un día lleno de momentos buenos. No el día entero. Si algo me dejó esta historia, fue una lección sobre a quién dejo entrar hasta la cocina de mi vida. Hoy valoro mucho más a las personas que se alegran de verdad cuando algo bueno me pasa, sin convertirlo en espejo de sus propias inseguridades. Y trato también de vigilarme a mí misma cuando siento envidia, para que no se transforme en excusa para hacer daño. No sé qué será de Paula dentro de 5 o 10 años. No sé si algún día tendrá la capacidad de mirarse con honestidad y reconocer que no perdió una carrera por casarse primero, sino una amistad que pudo haber sido larga y sana si hubiera aprendido a compartir el escenario.
Lo que sí sé es que, si algún día la vida la pone de nuevo frente a mí, la versión de mí que la recibiría ya no sería la chica que se reía para no incomodar. Sería una mujer que sabe que su boda, su casa, su tiempo y sus decisiones no son premio de consolación ni trofeo para nadie. Y si tú, que estás leyendo esto, has tenido alguna vez una amiga o un amigo que se siente con derecho a opinar sobre el orden de tus decisiones, que compite contigo como si tu vida fuera una lista que hay que marcar antes que tú, quizá te veas un poco en mi historia. Yo hice lo que sentí necesario, puse un límite, incluso cuando mucha gente pensó que estaba siendo demasiado dura. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías pedido ayuda legal? ¿Habrías dejado pasar lo de la boda? ¿Habrías intentado perdonarla una y otra vez? ¿O habrías cortado la relación desde las primeras señales?